Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, jueves 27 de julio, aquí en Política con Carreño. Una agenda variada, desde la Constitución violada hasta las irregularidades de Carlos Montes, pasando por el paro de profesores, el feriado que se quiere dar o que se propone del 11 de septiembre en la Cámara, ¿no? Y en fin, tenemos varias cosas y por supuesto una nota sobre los robos, el robo de computadores que es la onda, ¿no? Estamos en la onda de los robos de los computadores en las oficinas públicas. Y el ministro Cordero tiene una visión bien particular, ¿no? O por lo menos una reflexión bien particular respecto de estos robos en las oficinas públicas. Así que hay varios temas que vamos a abordar hoy aquí en nuestro programa. Partiremos por el Colegio de Profesores. El paro se inició hoy, como estaba anunciado, y ya lo habíamos comentado en algún momento. Pero yo quise retomarlo, es un paro, ¿verdad?, de 24 horas, que va a continuar los días 2 y 3 de agosto. Es un llamado paro ascendente. Y los motivos son el pago de salarios, de sueldos, ¿no?, que se le adeudan a profesores en varios municipios, y la llamada deuda histórica. Ahora, no sé, los estudiantes acaban de estar de vacaciones, vuelven a clases, se toman los colegios. Ustedes ven lo que pasó en el liceo de aplicación hace 4 días, 5 días, ¿no? Aquel estudiante, un joven de la aplicación, que está muy grave porque, bueno, se quemó manipulando acelerantes, ¿no?, para la fabricación de estas bombas Molotov. Entonces, claro, uno se pregunta, es lamentable, sin duda, pero ¿qué va a hacer un estudiante al colegio? ¿Va a preparar bombas Molotov? ¿A manipular explosivos? Entonces, claro, es un tema de reflexión, no solamente para los papás de ese muchacho, sino también para la sociedad. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo con esta violencia? Que muchos amparan, ¿no? Sí, que eso es lo lamentable. Partiendo muchas veces por los propios padres, que son los que estimulan a sus hijos para que hagan esto, apelando a ideologías farsantes, odiosas y malintencionadas, ¿no? Porque de hecho estos jóvenes ya habían quemado un paradero de buses. Entonces estos muchachos no van a estudiar, van a provocar actos vandálicos, queman sus propios colegios. Entonces, claro, es una reflexión que debemos asumir como sociedad, pero que de verdad está en manos de las autoridades terminar con esta violencia y en manos de los propios padres. Sin duda, sin duda. Hay un laissez-faire y hemos aceptado esta violencia, este caos de los estudiantes como una cosa normal, como que se ha institucionalizado el hecho de que el estudiante sea cualquier cosa menos estudiante. Hoy nuestros estudiantes no estudian, van a los colegios
sobre todo a los colegios emblemáticos, van a prepararse para salir a las calles a enfrentar a carabineros, a interrumpir el tránsito, a quemar buses, a lanzar bombas también de dentro de los colegios a la gente. En fin, es atroz, amigos, lo que ocurre con la educación en Chile. Es tremendo. Bueno, ese es un tema. Yo espero que este joven se recupere, pero tiene gran parte de su cuerpo quemado, como ustedes seguramente saben. Y, y ojalá que este caso, que es penoso, es desagradable, sin duda, pero sirva de ejemplo a otros muchachos, sirva de ejemplo a los padres y sirva de ejemplo a aquellos activistas políticos que nosotros sabemos de dónde vienen, para que no manipulen a estos muchachos. Esa es una realidad también. En fin, un paro de profesores, los estudiantes no van a tener clases, pero en realidad tienen pocas clases. En fin, dejemos este paro ahí y que los profesores que no han recibido su sueldo lo reciban. Me parece impresentable que haya profesores que no reciban su sueldo. O sea, me parece impresentable. ¿En qué país estamos, amigos? En fin, vayamos al señor Carlos Montes, ¿no? Carlos Montes, ustedes saben, es el ministro de Vivienda y Urbanismo, bastante cuestionado por el caso fundaciones y convenios, puesto que la inmensa mayoría de estas fundaciones tenían contratos, convenios directos con este ministerio. Por lo tanto, la corrupción se estaba dando bajo las narices del señor Montes, que ya no tiene acostumbrado con salidas espectaculares como que los incendios, los conejos son culpables, ¿no? Bueno, y cosas por el estilo, ¿no? La gente dice que ha sido un buen ministro y yo creo que ha sido un mal ministro, que no se ha preocupado de lo que pasa en sus narices, bajo sus narices, en su ministerio. En fin, pero él dice ahora se puso, ¿no? Está muy fuerte porque después de todo este escándalo y de la cantidad de miles y miles y miles y miles de millones que andan por ahí, se puso firme respecto de la fundación, esta Fundación Democracia Viva, ¿no? Que yo bauticé como Democracia Vivaracha. Pero resulta que ahora Democracia Viva, Vivaracha, superó todos los límites, o sea, más vivaracha todavía, porque se niega a devolver el dinero que, de acuerdo con Montes, debe devolver 392 millones de pesos, como decíamos ayer, ¿no? Y ellos se niegan ahora. ¿Y por qué? Porque dicen bueno, que simplemente no corresponde devolver esa plata. Entonces, ¿qué hicieron? Interpusieron estos recursos, ¿no es cierto?, de reposición. Pero el señor Montes salió muy fuerte a golpear la mesa y dijo: no vamos a aceptar irregularidades. Irregularidades. Vamos a poner todas las condiciones que tengamos para asegurar que estos recursos se restituyan y se destinen para mejorar las condiciones de vida de los campamentos. Ahora está bastante preocupado el ministro con los campamentos, ¿no? Parece que no se había preocupado mucho, pero ahora sí. Ahora, él habla de irregularidades y eso me molesta. Porque nosotros sabemos que eso no son irregularidades. Esas son estafas. Hay un montón de procesos ahí. Es plata que se ha usado o malgastado
¿verdad? Y que no ha ido a dar justamente a los campamentos. Es gente que ha estafado, pues. Si fuesen inocentes, ¿por qué salió Andrade de ahí? Y el otro, no sé cómo se llamaba, el ex Eremi, ya uno olvida esos nombres, da lo mismo. ¿Por qué salieron ellos si eran inocentes? Es porque sin duda hay culpa, hay responsabilidades, pero no solamente políticas. Paremos con ese cuento de las responsabilidades políticas. Paremos con ese cuento de no llamar las cosas por su nombre. Irregularidades, anormalidades, problemas de responsabilidad política. Digamos las cosas derechamente. Aquí ha habido un robo al Estado, a las platas suyas y mías, a nuestro dinero que pagamos con nuestros impuestos. Entonces, eso me molesta de Carlos Montes, me molesta de las autoridades, me molesta de estos ministros, que no dicen las cosas como son, no dicen las cosas que la gente quiere, no porque la gente sea caprichosa y quiera, sino porque es lo que es. La realidad no se puede tapar, no se puede cubrir echando tierra, ministro, no son irregularidades. Son actos de corrupción, esa es la palabra, entonces dígalo. Y yo creo que si cuando usted dice las cosas, cualquier autoridad las dice y las dice como son, se ganan la voluntad de la gente, pero así no se ganan la voluntad de la gente. Entonces por eso el gobierno está tan mal evaluado. Las últimas encuestas, algo de cuánto, 20 y tanto, 30% apoyan al presidente Boris. 63, 64, 66% lo rechaza. Bueno, esta es una de las razones, pues, amigo, sin duda. Esto de hablar con eufemismos, esto de dorar la píldora. En fin, yo creo que está mal eso de ahí, pues. Está mal. Así que bueno, dejemos al ministro Carlos Montes con sus irregularidades y ojalá que el peso, ¿no es cierto?, del Estado obligue a esta democracia vivaracha a devolver la plata, porque ellos se montaron en el macho, como decimos en Chile, y no están dispuestos a devolver la plata. Y que aquí cada uno hace lo que quiere, amigo. En fin, no sé en qué va a dar todo esto, pero sí, es un tema que, como todos, que se va dando por días y días y días, hasta que aparezca un nuevo escándalo. O no sé, algo que sea capaz de obnubilar el escándalo anterior, de opacarlo, ¿no? En fin. Vayamos al robo de computadores porque esto ya es chacota. Hace una semana se robaron los 23 computadores del Ministerio de Desarrollo Social, más la cajita feliz. Los computadores los encontraron de inmediato, en horas, porque ciertamente parece que no tenían información y era como el palo blanco, ¿no? Vamos a robar los computadores. En fin, ya se ha contado esta historia de tantas maneras que no vale la pena insistir en ello. Pero el asunto es que se robaron los computadores y una caja de seguridad, que yo he llamado la cajita feliz porque está muy escondida por ahí, nadie sabe dónde. Y cuando se encuentre, obviamente la van a encontrar abierta, sin los documentos necesarios, porque evidentemente que era ese el objetivo, no eran los computadores. Si los computadores hubiese sido el objetivo, no se hubiesen encontrado jamás, o no se hubiesen encontrado a horas de haber sido robados, amigos. Y curiosamente, los sobrinos de Giorgio Jackson, entre comillas, para que Giorgio Jackson no crea que lo estoy culpando a él, del supuesto ministro,
tampoco aparecieron más y no van a aparecer o tal vez aparezcan, no sé. Entonces todos sabemos que aquí hay gato encerrado y que lo que realmente importa es la caja de seguridad, que no apareció y cuando aparezca, como digo, no tendrá documentos, no tendrá papeles, no tendrá nada y no sé si tenía plata o cheques o qué sé yo, no sé. Pero sí sé que esa caja, yo puedo, si no lo sé porque no tengo la prueba, tengo la prueba de la evidencia del hecho que está ahí. ¿Por qué esa caja de seguridad que tenía esos documentos no se ha encontrado? Nadie tiene la prueba, pero esa sospecha es una evidencia. ¿Por qué? Es una evidencia que se oculta. Se quema, si son papeles se queman. Entonces la justicia dice, bueno, queremos pruebas. ¿Pero qué pruebas? Si se las roban, pues. ¿Qué pruebas? Entonces, claro, todo queda así en la nada. Entonces, claro, la mayor evidencia es esa. Que si la caja aparece, va a aparecer vacía. Y como ellos dicen que está en la nube, pero nosotros no sabemos lo que tenía la caja, da lo mismo, ellos pueden presentar cualquier documento que tengan efectivamente que esté en la nube y que puede ser un documento que no compromete para nada a nadie. Así que la sociedad tiene todo el derecho de pensar que se están ocultando pruebas, se están robando las pruebas y estas pruebas desaparecen simplemente. Por eso es importante la cajita feliz. Pero, ahora apareció el robo, ¿verdad? En la subsecretaría esta de Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de las Culturas, y ahí eran 2 computadores. Ayer hablamos. No se han entregado mayor información salvo que son libros que tienen que ver con las finanzas, libros financieros. Es curioso, ¿no? 2 computadores, o 4 están hablando, no sé, pero se dijo 2 en un comienzo, que son computadores que contienen información financiera. ¿Cuál? Pero desaparecieron. Curiosamente, esos computadores que tienen esta información y que puede ser perfectamente una información vinculada con fundaciones, con convenios. ¿Se dan cuenta? Pero al margen de estos computadores, también la oficina pública, claro, sufre otro tipo de robos. En Coronel también se robaron un computador, ¿no es cierto? ¿Y de dónde robaron computadores en Coronel? De una institución del Estado, claro, del Departamento de Educación Municipal, el DEM, Departamento de Educación Municipal. Esto es en Biobío, ¿no? En Coronel, región del Biobío, que está denunciado por malversación de fondos. Vean qué curioso. Un organismo del Estado denunciado por malversación de fondos, de repente desaparece computadores que tienen que ver con esta institución, ¿verdad? Con el Departamento de Educación Municipal, que está siendo procesado, investigado, ¿no es cierto?, por malversación de fondos. Y se roban un computador de ahí, o 2, no sé, da lo mismo. Entonces, esto es como un mecanismo, es un mecanismo para ocultar o destruir pruebas. Yo creo que más que ocultar, destruir, ¿para qué van a robar para ocultarla? Si yo soy un
un delincuente y estoy comprometido con malversación de fondos, con convenios que, que no cumplo, ¿verdad? O tengo una de estas, no sé, por instituciones, fundaciones, y, y no hago lo que me dice la fundación, lo que está registrado para hacer, obvio que yo voy a tratar de obtener esa información si es que soy un bandido, un delincuente, y no la voy a ocultar, la voy a destruir. Y después, bueno, como está en la nube, yo presento cualquier documento, ¿quién va a saber? ¿Lo va a saber usted, yo? No. ¿Por qué? Porque el Estado pierde credibilidad, entonces la gente no le cree al Estado. Ese es el problema. El problema con las autoridades actuales es que no son creíbles. Boric no es creíble, Vallejo no es creíble, menos todavía, ¿no? Ninguno de estos ministros es creíble. Y no son creíbles no porque nosotros no queramos creerles, es porque ellos hacen lo posible y lo imposible para que no les creamos. Porque mienten, porque entregan información falsa, porque cambian la información oficial a cada rato, a cada minuto, porque se defienden, son corporativos, se defienden entre ellos, ¿verdad? Se tapan entre ellos, porque entregan información a media, en fin. ¿Cómo se les va a creer? Y porque hay un modus operandi. En los últimos meses así ha sido. Así ha sido, amigo. Ministerio de Salud, Ministerio de la Cultura, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, todos mienten, todos nos engañan y después salen con defensas y explicaciones absurdas, ridículas y entregan versiones diversas sobre el mismo hecho. Entonces, no es que nosotros no queramos creerles a las autoridades, es que ellas, como dije, hacen lo posible y lo imposible para que no les creamos. Ese es el problema. Ese es el punto. Y claro, hay como un mecanismo en todo esto, porque ¿cómo se explica que día tras día aparezcan organismos del Estado siendo robados? Como si fuese tan fácil entrar a las oficinas públicas. Pero para el ministro Cordero sí lo es. Porque es curioso. El ministro Cordero, que es el ministro de Justicia, ¿no? Dice que la seguidilla de robos en oficinas públicas, ¿no? Es un delito más recurrente de lo que podría pensarse. Y yo me quedé plop. Como Condorito, ¿no? Exijo una explicación. A ver, ¿cómo es eso? De que es un delito que ocurre a cada rato, que es más recurrente de lo que nosotros podamos pensar. O sea, yo voy al ministerio, llego al quinto piso, al cuarto y entro y nadie me dice nada, nadie me pregunta nada. ¿Cómo es eso? No tengo que presentar identidad, no hay guardia, no hay portero. O sea, el ciudadano va, ministro, y se pasea como Pedro por su casa en los ministerios. Sale con un computador bajo el brazo y nadie lo detiene. ¿Cómo es eso de que es delito más recurrente de lo que podría pensarse? Entonces, dice que al menos 4 computadores habrían sido robados en estas últimas 4 horas, de acuerdo con información que yo recogí por ahí, no recuerdo, creo que de la BioBio. En las últimas horas ahora, 4 de oficinas públicas. Entonces, ¿cuál es la seguridad? ¿No es cierto?
Y además, ojo, estos computadores y otros, pero estos específicamente han sido robados de la Corporación de Asistencia Judicial en la región metropolitana. Ya no son solamente estos computadores de las oficinas, de los ministerios, de las corporaciones, sino que también le entran a robar a la Corporación de Asistencia Judicial cuatro computadores en las últimas horas. O sea, ¿usted cree nos están tomando el pelo? Bueno, a mí no me toman, no tienen mucho pelo que tomarme, ¿no? Pero entonces, como decimos en chino, están viendo las canillas, pues. O sea, si entran a la Corporación de Asistencia Judicial en la región metropolitana, amigos, ¿qué seguridad tenemos? Entran al quinto piso del Ministerio de Desarrollo Social, donde cuesta tanto ingresar, porque después de las 18 horas el trabajador tiene que tener un permiso que pide a través de un correo electrónico, como yo dije el otro día, ayer, anteayer, hace 2, 3 días. Entonces, ¿cómo va a ser fácil entrar a los organismos públicos, como dice el ministro Cordero, y al Poder Judicial? Esto es una chacota. Entonces, ¿qué seguridad? Por eso es que nosotros no tenemos ninguna seguridad ciudadana común y corriente. Si estos señores son robados en sus propias oficinas, y sale la gente con computadores, con cajas de seguridad, ¿qué queda para nosotros, el ciudadano común? Pues entonces se dan cuenta el tipo de gobierno que tenemos, la chacota en que se ha convertido todo esto, y las declaraciones del ministro Cordero de Justicia. Amigos, mejor vamos a esta constitución violada, porque ya aquí en este país ocurre de todo. Resulta que este episodio de la constitución violada, que fue muy cuestionada en la Cámara de Diputados, ¿no? El diputado Gaspar Rivas, que es del PDG, este diputado cita a Portales, ¿no? A Diego Portales. Portales escribe una carta a un amigo suyo el año 1864. Sí, 1864. Un amigo suyo de apellido Garfias. ¿Cómo se llamaba? Antonio Garfias. Y Gaspar Rivas cita entonces una frasecita. Pero yo le voy a leer el texto de Portales a su amigo. De mí sé decirle que con ley o sin ella, esa señora que llaman la Constitución, hay que violarla cuando las circunstancias son extremas. ¿Y qué importa que lo sea? Cuando en un año la parvulita lo ha sido tantas veces por su perfecta inutilidad. Ese Portales, ¿no? ¿Y qué hace el diputado Rivas, 100 y tantos años después? El diputado dice esa señorita, ¿no? Que se llama Constitución, hay que violarla todas las veces que sea necesario. Y los diputados se enojaron. ¿Cómo vamos a violar la Constitución? Pues, ¿cómo se le ocurre? Bueno, eso es lo que dicen los diputados, ¿no? Y se enojaron por el uso de la palabra violación. Entonces Gaspar Rivas dice que apenas está citando a Portales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene? Ahora, esto es respecto del proyecto que cambie el modelo de financiamiento de la educación superior. Entonces, para que se elimine, no sé, la deuda. Entonces dice, bueno, ¿qué importa? Dice. Al final, se trata, dice él, una iniciativa que modifica la Constitución, por eso dice violarla, modifica la Constitución para extinguir las deudas, claro, y obligaciones contraídas en virtud de la ley
20.027, que es la ley que obliga, ¿no es cierto?, a pagar estas deudas y a cumplir con las obligaciones. Entonces, que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior. Entonces el diputado dice, bueno, vamos a violar la Constitución, y se refiere específicamente a esta ley, ¿no? La ley 20.027, que es la que establece las deudas y obligaciones contraídas para pagar, ¿verdad?, el financiamiento de los estudios superiores. O sea, hay como una buena intención de parte del diputado Gaspar, ¿no, amigos? Pero claro, esto provocó mucha rabia. Y Emile Schneider, de Convergencia Social, ustedes saben, es un diputado trans, entonces, no sé, hombre, mujer, pero es un hombre, ¿no? Bueno, le pidió disculparse por hacer alusión a la violación de una mujer. Pero aquí no está aludiendo a la violación, esta diputada Schneider siempre muy perdidita, ¿no? Metida en su identidad de género, ¿no? Aquí no hay ninguna violación a la mujer. Yo no veo por ninguna parte todo lo que he leído que el diputado Gaspar Rivas se haya referido de violar a una mujer. Entonces esta diputada, claro, porque ella es trans y la identidad, no sé, y todas estas cosas del LQ, estos movimientos LGTB, qué sé yo, no sé. Entonces, porque las cosas por su nombre, yo acabo de decir antes respecto de Carlos Montes, digamos las cosas como son. Aquí el diputado no está hablando de violar ninguna mujer. Esta diputada no tiene, no sé cuál es la intención de ella. El diputado está diciendo y citando a Portales de violar la Constitución, que puede resultar muy chistoso, porque, claro, la palabra violación tiene esa connotación, pero se violan las normas, pues. Los políticos violan las leyes y las normas y los jueces también todos los días. Esa es una violación también. Violación de las normas, ¿o no? Ahora, claro, la Constitución, porque es el texto, pero los políticos violaron la Constitución ahora, cuando hicieron este acuerdo espurio que nos tiene a todos metidos en este consejo, ¿cuántos? Constituyente, que nadie quería porque no le preguntaron a nadie si queríamos ese consejo. ¿Qué hicieron ellos? ¿No violaron la Constitución? ¿No rompieron la ley? ¿Acaso Boric no rompió el propio acuerdo que ya había sido para modificar la Constitución? Y es lo que está haciendo Gaspar Rivas, nada más. Así que no veo en realidad cuál es el escándalo tan grande, porque ya lo querían pasar a la mesa no sé cuánto, un voto de censura y todas estas estupideces de los diputados que no sirven para nada, ¿no? Para nada. Si es necesario, ¿acaso ellos no consideraron necesario modificar la Constitución que teníamos para llamar al plebiscito del año pasado? Y no hubo que modificar la Constitución para hacer este plebiscito ahora, o sea, este Consejo Constituyente, y llamar a este plebiscito de salida, pero no de entrada. ¿Acaso no fue una modificación de la Constitución? ¿No se violó la Constitución? ¿Cuál es el escándalo? La palabra violación. Ese es el escándalo. Si los políticos violan las normas a cada rato, o sea, los poderes del Estado, no solamente estos políticos del Parlamento. Así que, bueno, amigos, esto es lo que se está dando en nuestro país hoy. Habrá gente más sensible que se enojará con esto, pero
el diputado puede haber dicho, bueno, vamos a modificar la Constitución, pero prefirió citar a Portales. Así que, amigos, mañana, viernes, tendremos un nuevo programa, como siempre, aquí en Política con Carreño, y con algunos temas nuevos y otros que seguirán un curso, ¿no? Así que gracias, como siempre, por su atención. Con esta Constitución violada, terminamos el programa de hoy. Agradecido como siempre y nos vemos, amigos, mañana, viernes 28, último día de la semana. Chao, amigos.